Hola compañeros, buenas tardes. Les voy a hablar acerca de enfermedades cardiovasculares durante el embarazo. Los objetivos de esta clase es recordar un poco de la clase que ya vimos de los cambios fisiológicos del embarazo, el diagnóstico y evolución de las cardiopatías, así como el manejo periparto y algunos aspectos particulares. Dentro de los cambios cardiovasculares durante el embarazo que ocurren de manera normal, pues recuerden que las adaptaciones hemodinámicas que ocurren en el embarazo buscan aumentar el flujo sanguíneo hacia la unidad fetoplacentaria que se encuentra en desarrollo. Esto impone una carga sobre el sistema cardiovascular materno y puede llegar a signos y síntomas similares a los que se pueden observar en una enfermedad cardíaca. Sin embargo, en el embarazo es normal. Por eso es muy importante tener claro cuáles son estos signos y síntomas normales para poder identificar cuando hay una cardiopatía verdaderamente importante. Dentro de los primeros aspectos importantes está el volumen sanguíneo. Este se va a encontrar aumentado. Comienza a aumentar a partir de la sexta semana de gestación. Aumenta la primera mitad del embarazo rápidamente, con un pico máximo alrededor de la semana 32, y a partir de ahí es un aumento un poco más lento. También tenemos el volumen eritrocítico en esta línea roja. Este también aumenta, sin embargo, a comparación del volumen sanguíneo lo hace un poco en menor proporción. Es por esto que hay una anemia dilucional durante el embarazo. El gasto cardíaco se encuentra aumentado. Recuerden, la fórmula para sacar el gasto cardíaco es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esto es, la frecuencia cardíaca aumenta unos 10 a 20 latidos por minuto en el embarazo y pues esto trae consigo un aumento del gasto cardíaco. También por el aumento del volumen sistólico que ya vimos, puede aumentar en un total del 50% por arriba de lo que hay cuando no hay embarazo. Sin embargo, este puede ser mayor en embarazos múltiples. La contractilidad miocárdica también mejora y la aurícula y ventrículo izquierdos también aumentan de tamaño. Las resistencias vasculares periféricas van a estar disminuidas. Esto es porque pues son resultado de múltiples efectos de lo que es la progesterona, las prostaglandinas circulantes, péptidos natriuréticos auriculares, el óxido nítrico endotelial, el hecho vascular de baja resistencia de la placenta. Disminuyen en un 10% durante el primer trimestre. El punto más bajo es alrededor de la semana 20 con un 35% menos de lo basal y hacia el final del embarazo incrementan muy poco. La presión arterial sistémica disminuye durante el primer trimestre, alcanza un punto más bajo en el segundo trimestre y vuelve a cifras pregestacionales antes del término. La reducción de la presión diastólica es más pronunciada que la sistólica, esto es por efectos de la progesterona. Y la presión arterial puede aumentar durante el embarazo, ya sea por edad y por paridad de la paciente. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo también está influido por la posición en la que se encuentra la paciente, ya sea que está en decúbito dorsal o en decúbito lateral izquierdo, en donde es más baja. También podemos encontrar durante el embarazo algunos síntomas como reducción de tolerancia al ejercicio y fatigabilidad fácil. Esto por una combinación de lo que es el aumento de peso propio del embarazo y la anemia fisiológica del embarazo. También puede haber hiperventilación, pero es muy importante diferenciar esta de lo que es la disnea. La disnea ya es un síntoma de lo que es insuficiencia cardíaca. La hiperventilación es por efecto de la progesterona sobre el centro respiratorio. También podemos encontrar crepitación en ambas bases pulmonares y ortopnea. Esto puede ser por atelectasias, por compresión basal de los pulmones. Esta compresión es debido al útero grávido que va aumentando de tamaño y por lo tanto va desplazando el diafragma hacia arriba. También puede haber palpitaciones por una circulación hiperdinámica propia del embarazo.
más que por arritmias. Existe el síndrome hipotensivo supino o uterocabal. Este afecta hasta el 11% de los embarazos. Como pueden ver en esta imagen, en la posición supina, de cúbito supina, el útero grávido comprime la vena cava inferior y la aorta. Estos grandes vasos disminuyen el retorno venoso hacia el corazón. Bueno, la vena cava inferior disminuye el retorno hacia el corazón, por lo que disminuye el gasto cardíaco. Este es otro motivo por el cual lo hace. Y se caracteriza por disminuciones significativas de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto nos contrasta porque generalmente en un paciente normal, es decir, no embarazada, cuando encontramos hipotensión suele haber taquicardia. En este caso, no, más bien sería bradicardia. También puede haber aturdimiento, náuseas, mareos y en casos extremos síncope. Y pues los síntomas se alivian simplemente posicionando a la paciente en un decúbito lateral izquierdo. Los cambios hemodinámicos durante el trabajo de parto y el parto se correlacionan con la liberación de catecolaminas que se asocian al temor, ansiedad y dolor que están presentando las pacientes en ese momento. Cada contracción uterina desplaza desde 300 hasta 500 mililitros sanguíneos, lo cual aumenta el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno se triplica. Estos cambios del gasto cardíaco son menos pronunciados si la paciente permanece en posición supina con inclinación hacia la izquierda y recibe una anestesia adecuada. Después del parto hay un alivio instantáneo de la compresión de la vena cava inferior, junto con autotransfusión desde el útero que se está contrayendo, lo cual produce un aumento adicional del gasto cardíaco. Si la paciente se mantiene de esta manera, puede llegar a tener una descompensación cardíaca aguda durante el posparto inmediato. Casi todos los cambios fisiológicos se revierten 2 semanas después del parto hasta alcanzar las cifras pregestacionales. Bueno, una vez que ya vimos todos estos cambios hemodinámicos normales fisiológicos del embarazo, pues aquí podemos entender por qué la carga hemodinámica aumentada del embarazo puede desenmascarar una enfermedad del corazón que una paciente tenía sin darse cuenta previo al embarazo. Y también es el motivo por el cual todos estos signos y síntomas normales, como ya vimos, la falta de aliento, fatiga e intolerancia al ejercicio pueden llegar a oscurecer el diagnóstico de una cardiopatía. La cardiopatía complica hasta el 1% de los embarazos. Los otros hallazgos normales que podemos ver en el embarazo es distensión de las venas yugulares, algunos soplos, ya sea venoso o mamario, incremento del segundo ruido, incremento del primer ruido y un tercer ruido ocasional también puede llegar a ser normal. Estos son algunas red flags que debemos tener en mente cuando los presenta una embarazada. Nos pueden hablar de cardiopatía en el embarazo, como es síncope, disnea paroxística nocturna, disnea en reposo, tos crónica o persistente, hemoptisis, clínica de angina de infarto, estertores, hepatomegalia, cardiomegalia, taquicardia sostenida, arritmia documentada, aparición de nuevos soplos, cianosis, anasarca, ingurgitación yugular persistente, un cuarto ruido cardíaco y criterios de hipertensión pulmonar. Para clasificar la cardiopatía se utiliza la clasificación funcional de la enfermedad del corazón de la New York Heart Association. La clase 1 es cuando no existen síntomas ni signos. Clase 2 no los existen en reposo, pero sí con una actividad leve a moderada. La clase 3 aparecen con una actividad un poco mayor que la ordinaria. Y la clase 4 es cuando ya existen los síntomas en reposo. Los más graves, como podemos ver, son la clase 3 y 4. Y en estos casos, de 3 o 4, pueden haber ya complicaciones de la enfermedad del corazón como insuficiencia cardíaca, arritmias y un accidente vascular cerebral. Está esta otra clasificación modificada del riesgo materno de la OMS, que lo que hace es valorar el riesgo materno y también ayuda para el asesoramiento preconcepcional. El tipo 1 no representa un riesgo detectable de la mortalidad materna y tampoco de la morbilidad. El tipo 2 es un riesgo ligeramente aumentado de la mortalidad o morbilidad materna. El tipo 3 es un riesgo considerablemente aumentado de mortalidad o morbilidad grave.
En estos casos se requiere orientación de un especialista. Si se decide continuar el embarazo, se necesita monitorización cardíaca y obstétrica intensivas por especialistas durante todo el proceso del embarazo, el parto y el puerperio. Y en la tipo 4 este es un riesgo extremadamente alto, por lo cual está indicada la interrupción del embarazo si es que se lleva a cabo, y si no, entonces sí es importante indicar que el embarazo se encuentra contraindicado en este tipo de riesgo. Ahora vamos a hablar de algunos estudios diagnósticos. De lo primero que se solicita generalmente en los laboratorios, en caso de una cardiopatía subyacente, la microalbuminuria es un indicador de daño endotelial. Este puede correlacionarse con el riesgo de rotura de placa endovascular. La proteína C reactiva es un marcador adicional de inflamación endotelial y sus incrementos se encuentran correlacionados con un riesgo aumentado de riesgo cardiovascular. El péptido natriurético cerebral es una hormona que desempeña un papel importante en la regulación del líquido en el cuerpo. En el electrocardiograma hay algunos cambios que podemos ver que son normales en el embarazo, como es el incremento de una frecuencia cardíaca con unas ondas R más frecuentes. Puede haber incluso taquicardia sinusal, una onda Q en la derivación D3, una reducción del intervalo PR. También puede haber una desviación del eje del complejo QRS hacia la izquierda. Esto es debido a que, como les comentaba, el útero desplaza el diafragma hacia arriba. Esto genera que el corazón se desplace ligeramente hacia arriba, hacia adelante y hacia la izquierda. Pero esto sería normal. También pueden haber cambios en el ST, la onda T y algunas extrasístoles auriculares y ventriculares. Estos son los cambios que podemos ver en la posición del corazón, del diafragma y la caja torácica. El útero gestante desplaza lo que es el diafragma. Les comentaba, esta línea punteada es donde se encontraría en caso de un embarazo. El corazón también se encuentra desplazado hacia la izquierda, y en caso de que sea una paciente no embarazada, entonces lo normal sería esta línea continua. Los estudios radiográficos pueden ser útiles la radiografía AP y lateral. Sin embargo, pues recordemos que esto implica una radiación sobre el feto, es por eso que se encuentra limitado su uso, y en caso de realizarse pues es importante pues darle a la paciente algún protector en delantal de plomo para disminuir al mínimo la exposición a la radiación del feto. Lo que es normal en el embarazo pues es que haya un agrandamiento de la cavidad, de las cavidades del corazón, y una posición horizontal. Esto pues ya les comentaba, también por el incremento del volumen sanguíneo. Nos ayuda a excluir cardiomegalia evidente, y pues también se utiliza en el caso de sospecha de embolia pulmonar aguda. La ecocardiografía permite un diagnóstico preciso de la mayor parte de las cardiopatías durante el embarazo. Los cambios normales es un pequeño aumento de las dimensiones de todas las cavidades, crecimiento ligero pero significativo del ventrículo izquierdo y una mayor insuficiencia de la válvula tricúspide. La tomografía computarizada impone radiación ionizante, por eso no se debe recomendar, a menos que el beneficio supere el riesgo, en cuyo caso sería únicamente sospecha de embolia pulmonar. La resonancia magnética es segura, pero solamente se utiliza cuando la ultrasonografía no es concluyente, y pues es útil también para valorar el ventrículo derecho y la visualización de lesiones cardíacas congénitas y miocarditis. El cateterismo cardíaco ya es un procedimiento muy invasivo, por lo cual en algunas pacientes con enfermedad cardíaca que se descompensan durante el embarazo puede ser útil, sobre todo cuando se contempla intervención quirúrgica. Las pruebas de esfuerzo con ejercicio son una valoración objetiva de la capacidad funcional materna. Son útiles para diagnosticar arritmias inducidas por el ejercicio, y se puede realizar en mujeres con enfermedad cardíaca conocida antes del embarazo.
La mayoría de las cardiopatías durante el embarazo son exitosos. Sin embargo, el exceso de confianza en el diagnóstico y manejo puede tener consecuencias directas tanto para la madre como para el feto. Es esencial evaluar a cada embarazada con cardiopatía preexistente en cuanto a su riesgo y pues siempre deben remitirse a un centro hospitalario de atención terciaria para un manejo multidisciplinario. El asesoramiento preconcepcional, perdón, pues bueno, idealmente debe comenzar antes de que se conciba, ¿verdad? Pero pues esto es porque en muchas ocasiones no, no, o sea, más bien en muchas ocasiones necesitan tratamiento previo al embarazo. El objetivo es optimizar la función cardíaca para mitigar las complicaciones durante el embarazo. La tasa de mortalidad materna se correlaciona directamente con la clasificación funcional que vimos de la New York Heart Association. Estas son unas enfermedades de alto riesgo que se justifica que no quede recomendado el embarazo y en caso de que sea así, pues se debe ofrecer la terminación del embarazo. Las enfermedades principales son cardiopatía congénita cianótica, el síndrome de Eisenmenger, de hipertensión pulmonar grave, síntomas de la clase 3 o 4, lesiones valvulares obstructivas sintomáticas graves, síndrome de Marfan y el síndrome de Loeys-Dietz. Los factores de riesgo, según la ACOG en el 2019, son 4 principales para la morbimortalidad de las enfermedades cardiovasculares. El grupo étnico, la raza negra, edad mayor de 40 años, hipertensión y obesidad. En cuanto a la atención prenatal, la mayoría de las veces cuando es clase 1 y 2 no representa mayor riesgo de mortalidad durante el embarazo. La septicemia puede precipitar la descompensación, la endocarditis bacteriana es una complicación letal y a las mujeres embarazadas siempre se les debe recomendar que eviten cualquier contacto con cualquier tipo de infección, sobre todo respiratorias. Aplicación anual de la vacuna antineumocócica. Debe quedar prohibido siempre todo lo que es tabaquismo y drogas ilegales. Y mujeres de la clase 3 o 4, que son las más graves y las que generalmente presentan mayor complicación, son muy poco comunes. El trabajo de parto y parto generalmente se les indica vaginal, siempre debe ser así, salvo en muy contados casos, que ya lo veremos más adelante, y la inducción del trabajo de parto suele ser segura. La analgesia y anestesia, estos ayudan para el alivio del dolor y la angustia. Bueno, aunque son satisfactorios, se recomienda que sea de manera epidural en la mayoría. El principal problema de la analgesia para la conducción del trabajo de parto es la hipotensión materna. En caso de que haya insuficiencia cardíaca durante el parto, quienes tienen mayor riesgo son pues precisamente las mujeres con trastornos cardiovasculares. Esto es por la liberación de catecolaminas, por el dolor y la maniobra de Valsalva que generan durante la segunda etapa del trabajo de parto. Esto incrementa la carga sobre el ventrículo izquierdo y esto puede precipitar una insuficiencia cardíaca. La preeclampsia es común, también puede provocar esta insuficiencia cardíaca. La infección y septicemia incrementan el gasto cardíaco y la utilización de oxígeno, por lo que deprimen la función miocárdica. La hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en el embarazo. Y la descompensación cardiovascular durante el trabajo de parto puede manifestarse como un edema pulmonar, como hipotensión o ambos. Durante el puerperio, pues este es el momento en el que muchas mujeres que a lo mejor fueron asintomáticas durante el embarazo pueden llegar a experimentar alguna descompensación cardiovascular. La hemorragia puerperal, anemia, infección y tromboembolia son las complicaciones más graves de la enfermedad cardíaca y pues en conjunto pueden ya desencadenar una insuficiencia cardíaca. Ahora sí vamos a hablar de las cardiopatías, empezando con la cardiopatía congénita. Es debido a que ya
en la etapa pediátrica sobreviven en un mayor porcentaje a toda la parte de la corrección quirúrgica de las anomalías congénitas. Esto genera que muchas niñas lleguen a la adultez, entran a la edad fértil y pues quedan embarazadas. En estos casos es importante que tengan una atención especializada por un cardiólogo o un materno fetal previo a la concepción. Y esto es muy importante porque estas cardiopatías congénitas representan el 75% de las enfermedades cardíacas durante el embarazo. En el examen físico debemos centrarnos en anomalías faciales, digitales o esqueléticas que nos pueden sugerir anomalías congénitas. Las complicaciones cardíacas pueden depender, por ejemplo, si son lesiones regurgitantes se toleran bien, pero si son estenóticas entonces tienen mayor riesgo. El riesgo en general es del 13%. La cardiopatía congénita además tiene algunos síntomas predominantes, como es la insuficiencia cardíaca congestiva, el edema pulmonar y las arritmias. Las complicaciones obstétricas no están aumentadas, excepto en casos en los que haya hipertensión y enfermedad tromboembólica. La mortalidad de la descendencia es de un 4%. La mortalidad materna ocurre sobre todo en el síndrome de Eisenmenger y hay un 16% con parto prematuro. La cardiopatía congénita cianótica aumenta el riesgo de pérdida fetal. En cuanto al defecto en el tabique interauricular, cuando es de tipo secundum, esta es la normalidad cardíaca congénita más común durante el embarazo. Cuando es no complicado se tolera sin problema. Sin embargo, pues hay una incapacidad de tolerar la pérdida aguda de sangre durante el parto por un cortocircuito aumentado de izquierda a derecha, que este es causado por la vasoconstricción sistémica asociada con hipotensión. El defecto en el tabique interauricular, también pues durante el examen físico lo que podemos observar o más bien auscultar es un soplo de eyección sistólico. En el electrocardiograma podemos observar un bloqueo parcial de rama del fascículo derecho, desviación del eje a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho o desviación del eje a la izquierda en casos de que sean de tipo ostium primum. Solamente las lesiones sintomáticas deben cerrarse vía percutánea o quirúrgica antes del embarazo. En cuanto al tratamiento, pues es aspirina a dosis bajas una vez al día después del primer trimestre hasta el parto. Y pues esto para disminuir la formación de coágulos. También deben usarse medias compresivas y todos los catéteres intravenosos deben tener filtro de aire. En cuanto al defecto en el tabique interventricular, casi todos se han cerrado hacia la adultez. Cuando es un defecto pequeño, pues no pasa nada, evolucionan bien, pero cuando tienen función sistólica disminuida del ventrículo izquierdo antes del embarazo, reportan insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias. También se deben de utilizar filtros de aire en catéteres intravenosos para evitar embolia paradójica. En cuanto al defecto en el tabique auriculoventricular, muchos se reparan en la niñez. Casi todos los defectos completos se asocian al síndrome de Down y los defectos parciales se observan en ausencia de este síndrome. Los adultos sin reparación pueden ser asintomáticos o tener síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión pulmonar con cianosis. La clave para un buen resultado del embarazo es la exclusión de lesiones residuales importantes desde el punto de vista hemodinámico, hipertensión pulmonar y cianosis antes de la concepción. Ahora, hablando de cardiopatía cianótica, la estenosis aórtica congénita generalmente o más comúnmente es por una válvula aórtica bicúspide congénita. La prevalencia en la población general es del 1 al 2%, aunque puede ser de hasta el 21% en algunas familias. Predomina en los varones en 2 a 1 en relación a las mujeres. Y el resultado durante el embarazo depende de la gravedad de la obstrucción. Se puede clasificar el área valvular aórtica normal, leve, moderada, grave o crítica según el área aórtica medida en centímetros cuadrados. Cuando es grave, como decíamos, de manera fisiológica hay un gasto cardíaco aumentado y resistencias vasculares periféricas disminuidas en el embarazo.
Esto genera una carga hemodinámica adicional en estas pacientes. Durante el embarazo pueden llegar a tener síncope, síntomas cerebrales, disnea, angina de pecho e incluso insuficiencia cardíaca. Y la morbilidad fetal está aumentada. Cuando son asintomáticas, se les puede realizar un reemplazo de válvula antes del embarazo. Si es una estenosis moderada grave, vigilancia hemodinámica, y cuando es crítica, entonces se opta por cesárea. La estenosis pulmonar leve a moderada no genera ningún riesgo. Cuando es grave, puede llegar a tolerar el embarazo sin la aparición de ningún tipo de insuficiencia cardíaca. Se tolera bien el parto vaginal. El tratamiento ideal es con valvuloplastia con globo antes de la concepción y el riesgo en la descendencia es del 3.5%. En cuanto a la coartación de la aorta, si es no complicada, entonces se considera un embarazo seguro. Sin embargo, puede estar asociado también con un desarrollo fetal insuficiente por la reducción del flujo sanguíneo hacia el útero. Las muertes maternas dependen de la rotura aórtica o hemorragia cerebral por aneurisma cerebral. Tienen un riesgo alto cuando tienen también hipertensión grave o anomalías cardíacas asociadas como válvulas aórticas bicúspides. Se recomienda el parto vaginal. El tratamiento pues, es limitación de la actividad física, manteniendo una presión arterial sistólica alrededor de 140 milímetros de mercurio para la circulación fetal. Y pues se prefieren los beta bloqueadores. Tratamiento quirúrgico se reserva solamente para las complicaciones. En cuanto al conducto arterioso permeable, casi siempre se repara en la niñez, es raro encontrarlo en la adultez, sobre todo en el embarazo, pero pues en sí condiciona un embarazo normal, sobre todo en pacientes que tienen cortocircuitos pequeños a moderados y que no tengan hipertensión pulmonar. Sin embargo, cuando es un conducto arterioso permeable grande, hay resistencia vascular pulmonar alta y un cortocircuito revertido, entonces esto ya condiciona un mayor riesgo de complicaciones. Si la paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues se puede tratar con digoxina y diuréticos y pues se puede cerrar sin ningún riesgo durante el embarazo con un dispositivo oclusor ductal percutáneo. Se recomienda el parto vaginal y pues vigilancia hemodinámica. En cuanto a la tetralogía de Fallot, pues es la enfermedad cianótica más común en las embarazadas. El decremento normal que hay en la resistencia vascular periférica, el aumento en el gasto cardíaco y el retorno venoso aumentado hacia el hemicardio derecho incrementan la cantidad de cortocircuito de derecha a izquierda. Esto disminuye aún más la saturación arterial sistémica. La hemodinámica lábil durante el trabajo de parto y el periodo periparto puede precipitar cianosis, síncope o muerte en las mujeres que no fueron tratadas quirúrgicamente. Se recomienda, por lo tanto, que este tipo de pacientes no queden embarazadas. El defecto residual más común que se observa en pacientes con tetralogía de Fallot corregida es la regurgitación. Se recomienda profilaxis con antibióticos para pacientes con tetralogía de Fallot no corregida y aquellas con una válvula protésica en el transcurso de los 6 meses anteriores. En cuanto a la transposición de grandes vasos, pues la mayoría de los adultos ya se habrán practicado una o más operaciones durante la niñez. El riesgo del embarazo depende de los tipos de reparación. En general se tolera bien, aunque puede tener un riesgo aumentado de disfunción del ventrículo derecho que puede ser irreversible. Antes de que una paciente proceda con el embarazo, se recomienda evaluación anatómica y funcional integral, incluyendo evaluación de la anatomía de la arteria coronaria. En cuanto al síndrome de Eisenmenger, este es uno de los casos en los que el embarazo se encuentra contraindicado, y esto es porque otorga una mortalidad del 50% en la madre y hasta del 85% en el feto. Esto es porque pues, el síndrome de Eisenmenger en sí es la reversión de un cortocircuito de izquierda a derecha debido a hipertensión pulmonar progresiva, por lo que la paciente manifiesta una desaturación arterial sistémica de oxígeno y pues por lo tanto una cianosis central. Las presiones pulmonares
Son tantas que llegan a alcanzar los valores de las cifras sistémicas, por lo que una disminución mínima en la presión arterial sistémica puede causar que el cortocircuito sea, en este caso, ahora de derecha a izquierda de manera masiva. Esto empeora la hipoxia y es un círculo vicioso de más vasoconstricción pulmonar y deterioro hemodinámico muy rápido. Hay un alto riesgo de tromboembolia, esto es por la hipercoagulabilidad del embarazo y la policitemia. Sin embargo, aún no se ha determinado al 100% si es lo suficientemente beneficioso dar un tratamiento anticoagulante en estas pacientes. El tipo de parto que se les recomienda depende si es una paciente estable, el parto vaginal asistido está bien. Si es una paciente inestable, se opta mejor por cesárea. Y pues cuando tienen complicaciones graves durante el posparto, se recomienda hospitalización. En cuanto al síndrome de Marfan, esta es una enfermedad autosómica dominante del gen que codifica para la fibrilina en el cromosoma 15. La prevalencia es de 1 en 3.000 a 5.000 individuos, causa necrosis medial quística de la aorta y propicia neurisma disecante durante el embarazo. Afecta los sistemas ocular, esquelético y cardiovascular. Cuando el diámetro de la raíz aórtica supera los 40 milímetros, aumenta el riesgo de disección y complicaciones cardiovasculares. Y pues también por eso el embarazo se encuentra contraindicado en estos casos. Y pues bueno, es útil el uso profiláctico de beta bloqueadores. Ahora vamos a hablar de la cardiopatía valvular. Comenzando con la válvula mitral, hablaremos de la estenosis mitral. Esta es una lesión valvular adquirida que se encuentra más comúnmente durante el embarazo. Casi siempre se origina por una cardiopatía reumática. El diagnóstico suele hacerse durante el embarazo y pues suele haber un incremento de presión de la aurícula izquierda e incluso puede haber edema pulmonar por decremento del tiempo de llenado diastólico durante la taquicardia propia del embarazo y pueden debutar con disnea, fatiga, ortopnea y mareo o síncope. Durante el examen cardíaco se puede auscultar un primer ruido cardíaco fuerte y un componente pulmonar acentuado del segundo ruido cardíaco. El diagnóstico se realiza con el ecocardiograma, se recomienda el parto vaginal y el objetivo del tratamiento es prevenir o tratar la taquicardia y la fibrilación auricular. En cuanto al pronóstico, el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta progresivamente hasta el final del embarazo y durante el periodo periparto. Cuando es leve moderada, entonces se les puede dar diuréticos o beta bloqueadores. Y cuando necesitan diuréticos antes del tercer trimestre, pues también pueden requerir otras medidas adicionales. En los casos en los que se encuentra alterada la hemodinámica, deben instituirse diuréticos, betabloqueadores, digoxina o cardioversión con corriente directa para fibrilación auricular. En caso de que haya estenosis mitral acompañada de fibrilación auricular, se deben dar anticoagulantes y las pacientes resistentes a tratamiento con estenosis mitral grave, con insuficiencia cardíaca y con hipertensión pulmonar importante, pues deben recibir una valvuloplastia percutánea con balón e intervención quirúrgica. Si hay un antecedente de fiebre reumática aguda y carditis, entonces se les da penicilina. En cuanto a la regurgitación mitral ahora, pues esta es más comúnmente debida a un prolapso de la válvula mitral, que representa el 50% de los casos. Cuando son clases leves como 1 o 2, entonces se tolera bien durante el embarazo, incluso si llega a ser grave. El hallazgo característico en la exploración física es un soplo sistólico. Y en cuanto al tratamiento, pues no está indicado si son pacientes asintomáticas. Si los síntomas se relacionan a hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber una buena respuesta a lo que son los digitálicos, diuréticos y vasodilatadores. Raras veces se necesita manejo quirúrgico. Pacientes con fibrilación auricular crónica deben recibir anticoagulación
y pues la mortalidad materna también está aumentada. Ahora hablando de la válvula aórtica, la estenosis aórtica es causada mayormente por válvula aórtica bicúspide congénita seguida por una cardiopatía reumática. En cuanto a la exploración física, puede haber dolor retroesternal en el electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda y agrandamiento de la aurícula izquierda. Cuando es leve a moderada, los cambios hemodinámicos propios del embarazo los colocan en alto riesgo de complicaciones maternas como arritmias, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente vascular cerebral y muerte cardíaca súbita. El tratamiento depende también de la clasificación. Si es leve a moderada asintomática, se restringe la actividad física y debe vigilarse durante el embarazo. Si es una válvula aórtica bicúspide, entonces se debe medir la raíz aórtica. Si está dilatada, se debe realizar un electrocardiograma mensual. Y si es grave, hay que considerar un alivio mecánico de la obstrucción y el reemplazo de la válvula siempre debe considerarse como último recurso. En cuanto a la endocarditis infecciosa, más comúnmente es causada por cardiopatía reumática. Sin embargo, también puede haber otras causas. La incidencia durante la gestación es del 1%, puede tener consecuencias devastadoras, la mortalidad materna es del 22% y fetal del 15%. El diagnóstico es clínico y el manejo es lo mismo que para pacientes no embarazadas. En cuanto a la cardiopatía reumática, pues esta es común en mujeres en edad de procreación. Hay una afección cardíaca, sobre todo del endocardio, afecta a las válvulas, principalmente a la mitral. La fiebre reumática leve puede ser difícil de diagnosticar. El manejo es similar a las pacientes sin embarazo y en casos graves se les puede dar vasodilatadores, inotropos positivos e incluso intervención quirúrgica. Ahora vamos a hablar de miocarditis. Puede ser focal o difusa, la mayoría es debido a una infección viral por enterovirus. Sin embargo, también hay otras causas. La clínica puede ser desde una miocarditis infecciosa hasta insuficiencia cardíaca manifiesta con colapso hemodinámico. En una etapa aguda, el electrocardiograma casi siempre es anormal y también se acompaña de una tasa de sedimentación eritrocítica y enzimas cardíacas que por lo general están altas. En cuanto al diagnóstico, pues se utilizan estudios de imagen. El gold standard es la biopsia endomiocárdica. Un resultado negativo no la excluye. Sin embargo, pues debido a que no identifica como tal la causa, pues no se recomienda de manera sistemática. Ante la sospecha en una embarazada siempre se debe hospitalizar. El tratamiento es con digoxina, diuréticos y vasodilatadores. Los IECAS están contraindicados durante el embarazo y pues puede tener complicaciones como arritmias, bloqueos cardíacos y choque cardiogénico. También es importante considerar la anticoagulación. En cuanto a miocardiopatía, si es periparto, esta es una forma rara que ocurre durante el embarazo o el periodo posparto. Las afecta durante el último mes de embarazo y los 5 meses del posparto. La causa es desconocida y algunos factores de riesgo es edad mayor de 30 años, antecedente de hipertensión y preeclampsia, embarazos múltiples y mujeres afroamericanas. El cuadro clínico puede ser con disnea, tos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga, palpitaciones y dolor esternal. El diagnóstico puede pasar inadvertido o se hace ya en etapas avanzadas. Se debe realizar una ecocardiografía. La terapia es de sostén. Se les puede dar diuréticos, digoxina e hidralazina. Los pacientes se recuperan parcial o completamente tras 2 a 6 meses después del parto. La mortalidad es hasta del 19%. La miocardiopatía hipertrófica. Esta es una hipertrofia del miocardio del ventrículo derecho o izquierdo. Es asimétrica. En cuanto a la fisiopatología, pues es un ventrículo izquierdo hiperdinámico. Hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, regurgitación mitral e isquemia miocárdica.
La mayoría pueden ser asintomáticas. Cuando es una enfermedad grave, hay una capacidad funcional inadecuada, insuficiencia cardíaca y también puede llegar a haber muerte súbita. El síntoma más común es la disnea, pero puede haber otros como el dolor esternal, mareo, síncope y palpitaciones. El dato auscultatorio característico es un soplo sistólico. Para el diagnóstico se puede utilizar el electrocardiograma. Vemos una hipertrofia ventricular, cambios en el ST, la onda T, ondas Q, vigilancia Holter para identificar arritmias ventriculares, un ecocardiograma. La mayoría suele evolucionar bien durante el embarazo. El 50% de pacientes puede generar también una herencia autosómica dominante. Para el tratamiento se utilizan bloqueadores de los canales de calcio y un marcapasos de doble cavidad para las arritmias. En cuanto a la arteriopatía coronaria, durante el embarazo, pues es la principal causa de muerte en mujeres en Estados Unidos. La incidencia está aumentando. Los factores de riesgo es la edad, sobre todo mayor de 40 años. La mortalidad puede ser hasta del 50%. Las causas pues son múltiples. Puede ser aterosclerosis, algunas lesiones congénitas, enfermedades inflamatorias de las arterias coronarias, trastornos del tejido conjuntivo o vasoespásticos, disección espontánea de la arteria coronaria y pues la mayoría de los infartos a miocardio durante el embarazo son anteriores y transmurales, afectando la arteria coronaria izquierda. En cuanto al tratamiento, pues se les da terapia trombolítica, pero debido al riesgo de sangrado placentario y fetal, pues cuando es un infarto con elevación del ST se puede recurrir a intervención coronaria percutánea, que es el tratamiento preferido. La piedra angular son los beta bloqueadores. Cuando es un infarto sin elevación del ST, entonces se les da un manejo conservador. La presentación más común es la angina de pecho y pues se les realiza una prueba de estrés. Y pues es importante evaluar la función del ventrículo izquierdo para determinar la terapia y predecir la supervivencia. Cuando hay una lesión miocárdica, la troponina I es el marcador más útil para la vigilancia. Los fármacos que disminuyen los lípidos tipo estatina están contraindicados durante el embarazo. Y pues es importante que en este tipo de pacientes limitemos el consumo miocárdico del oxígeno, sobre todo en las etapas tardías del embarazo y durante el parto. En cuanto a las arritmias supraventriculares, cuando es paroxística, pues es una frecuencia cardíaca uniforme y rápida de 160 hasta 220 latidos por minuto. Comienza y desaparece de manera repentina, por eso se llama paroxística. Esta es la arritmia más común durante el embarazo, afecta al 3% de las embarazadas. Los síntomas son disnea, aturdimiento y ansiedad. Pacientes con anormalidades cardíacas subyacentes pueden presentar angina, insuficiencia cardíaca y síncope por isquemia miocárdica y el gasto cardíaco disminuido. Se les realiza ecocardiograma. El tratamiento es con adenosina, verapamil o metoprolol intravenosos, los cuales son muy eficaces. Y la terapia de sostén solamente si la arritmia es recurrente. Los procedimientos de ablación deben evitarse por la radiación que imponen al feto. El aleteo auricular y fibrilación auricular. Las consecuencias hemodinámicas y síntomas asociados dependen del estado cardíaco subyacente y la frecuencia ventricular durante la taquicardia. La fibrilación auricular se encuentra más comúnmente asociada a estenosis mitral. Puede precipitar una insuficiencia cardíaca congestiva y eventos embólicos, por lo que se les debe dar anticoagulación si es persistente. Se utilizan betabloqueadores y digoxina, así como verapamil, metoprolol y diltiazem. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación. Recordemos lo que es la onda delta que la caracteriza en el electrocardiograma. Pueden tener arritmias recurrentes, efectos hemodinámicos según el tipo de la arritmia y la frecuencia ventricular, y la mayoría son asintomáticas. Las arritmias ventriculares. Puede haber complejos ventriculares prematuros, que son muy comunes durante el embarazo,
se asocian a palpitaciones. En ausencia de una enfermedad cardíaca subyacente, tienen excelente pronóstico y no requieren tratamiento. Sin embargo, pues es importante evitar los factores agravantes como el tabaquismo y estimulantes. En cuanto a la taquicardia ventricular, pues es la aparición de 3 o más complejos ventriculares consecutivos. Cuando es grave, es decir, sostenida, puede llegar a debutar con muerte súbita. Suele ser rara en el embarazo, se asocia a una cardiopatía subyacente. El pronóstico para taquicardia ventricular no sostenida y sin una enfermedad subyacente es excelente. Es sensible a catecolaminas y debe evitarse el ejercicio extremo. La taquicardia ventricular sostenida o cardiopatía que se encuentra asociada a una cardiopatía subyacente debe recibir antiarrítmicos, y los fármacos que pueden usarse son procainamida, lidocaína o sotalol. Los bloqueos cardíacos de primer grado, recuerden que es un intervalo PR prolongado en el electrocardiograma por un tiempo de conducción aumentado a través de la unión auriculoventricular. Está asociado principalmente con cardiopatía reumática o terapia con digitálicos y generalmente no requiere un tratamiento. De segundo grado, cuando es MOVITS 1, hay un alargamiento progresivo del intervalo PR que conduce a que un impulso sea bloqueado. Este es benigno. Cuando ocurre, el tono vagal está aumentado y rara vez se indica tratamiento. En el MOVITS 2 hay un bloqueo repentino de la conducción sin necesidad de que haya una prolongación previa del intervalo PR. A menudo precede a la aparición de bloqueo cardíaco completo. Es raro, está asociado con cardiopatía reumática o infecciones. Si la frecuencia ventricular es lenta y la paciente presenta síntomas, se indica tratamiento con un marcapasos permanente. El bloqueo cardíaco completo puede ser congénito o adquirido. Generalmente empieza antes del embarazo, rara vez progresa. El 50% que ocurre durante el embarazo hay un defecto en el tabique interventricular asociado, pero también puede haber otras causas. La necesidad del marcapasos depende de la frecuencia en que ocurra, y los síntomas son raros a una frecuencia de 50 a 60 latidos por minuto. Sin embargo, si esta ralentiza y lleva un síncope, entonces se encuentra indicado el marcapasos permanente. En cuanto a las enfermedades pericárdicas, la pericarditis es una enfermedad leve y autolimitada. La causa más común es idiopática. Generalmente hay síntomas de dolor retroesternal agudo y punzante que se exacerba en posición supina y se alivia al inclinarse hacia adelante. Los síntomas de derrame pericárdico, como complicación con taponamiento cardíaco, imitan síntomas del embarazo, que son falta de aliento, disnea de esfuerzo y fatiga. Un dato patognomónico es el frote pericárdico. En cuanto al tratamiento, en las embarazadas con sospecha de pericarditis y cambios en el electrocardiograma, taquicardia y un aspecto enfermo, se deben hospitalizar. El diagnóstico se realiza con ecocardiografía. Antes de la semana 20 se les debe de dar analgésicos como AINES, aspirina e indometacina. Después de la semana 20 se les da prednisona sin exceder los 25 miligramos día. Y pues se les pueden dar corticosteroides, los cuales deben usarse sin presencia de tuberculosis. Ya casi para terminar, la hipertensión pulmonar, siempre que está presente, habla de un riesgo importante para el embarazo. Representa un 40% para la mortalidad y justifica prevención del embarazo o aborto terapéutico temprano. Los síntomas pueden ser disnea, fatiga, dolor retroesternal, palpitaciones, síncopes y fenómeno de Raynaud. Los datos físicos característicos son hipertrofia e insuficiencia del ventrículo derecho con gasto cardíaco disminuido. La ecocardiografía revela presiones altas de la arteria pulmonar, agrandamiento de la aurícula derecha, hipertrofia del ventrículo derecho y regurgitación tricuspidea.
El manejo es con un seguimiento mensual, debido a que a partir del segundo trimestre puede haber un empeoramiento de los síntomas. El tratamiento es con bloqueadores del canal de calcio o sildenafilo para la clase 1 y 2, epoprostenol e iloprost inhalado en clase 3 y prostaglandinas parenterales para la clase 4. Deben recostarse en decúbito lateral izquierdo para mejorar el gasto cardíaco. El método por el cual se opta el parto es por cesárea y monitoreo 7 a 10 días posparto previo al alta para asegurar estabilidad. La enfermedad tromboembólica es la causa principal de morbimortalidad durante el embarazo y posparto. Representa el 20% de muertes maternas en Estados Unidos. Afecta 5 veces más a las embarazadas en comparación a las no embarazadas. Complica 2 de cada 1000 embarazos y el diagnóstico es por los síntomas, los cuales son muy similares a los que se ven en el embarazo, como la falta de aliento, taquicardia y edema de miembros inferiores. El riesgo: un tercio de las trombosis venosas profundas ocurre durante el primer trimestre. El riesgo de embolia pulmonar durante el periodo posparto inmediato es 15 veces mayor que durante el embarazo. Y los factores de riesgo son una edad mayor de 35 años, IMC mayor de 30, antecedente familiar o personal de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, venas varicosas, tabaquismo o cualquier estado hipercoagulable conocido, así como también múltiples embarazos previos. Según la American Thoracic Society, se recomienda que de manera inicial se haga una radiografía de tórax como detección. Si esta resulta normal, se procede a gammagrafía de ventilación-perfusión, pero si es anormal, la mejor prueba sería una angiografía pulmonar. El principal tratamiento es la heparina, aunque puede administrarse warfarina después del primer trimestre hasta la semana 35 y debe continuarse por al menos 3 meses o 6 semanas del posparto. En cuanto a hipertensión, esta afecta al 12% de los embarazos, representa el 18% de muertes maternas en Estados Unidos y pues durante el embarazo puede causar tasas aumentadas de hemorragia intracerebral, desprendimiento prematuro de placenta, retraso del crecimiento intrauterino, prematuridad y muerte intrauterina. Hay 4 tipos. Hipertensión crónica. Esta es persistente, una presión mayor o igual a 140/90 antes de la semana 20. Esta persiste más allá del día 42 del posparto. También puede ser una hipertensión gestacional. Esta aparece después de la semana 20. No se asocia con preeclampsia o eclampsia y se resuelve en el transcurso de los 42 días posparto. Preeclampsia es una hipertensión después de la semana 20, acompañada de 300 o más miligramos de proteína día en una muestra de orina al azar. Y eclampsia cuando incluye además presencia de crisis convulsivas. La preeclampsia superpuesta sobre hipertensión crónica es el inicio de síntomas de preeclampsia en una mujer con hipertensión crónica después de la semana 20 de gestación. Para el diagnóstico, pues son mediciones altas las cuales deben confirmarse en dos ocasiones. También se les puede medir vigilancia ambulatoria de la presión arterial. El tratamiento se inicia si la presión supera los 150-100 milímetros de mercurio. Si es una hipertensión leve, se da metildopa y si es grave, se les da hidralazina, labetalol y nifedipino. La presión diastólica blanco es de 85 a 105 milímetros de mercurio, dependiendo del riesgo. Para la estratificación del riesgo, pues se basa en la enfermedad cardíaca y comorbilidades. Los indicadores pronósticos para predecir eventos cardíacos durante el embarazo son los siguientes. 1. Clase funcional según la New York Heart Association de 3 o 4, o cianosis. 2. Obstrucción de salida del hemicardio izquierdo. 3. Evento cardíaco previo. 4. Fracción de eyección menor de 40%. Según la cantidad de riesgo, si es 0, entonces el indicador pronóstico es del 5%. Si es un riesgo, 27%, y si es más de 1, entonces el 75%. Ahora sí, como conclusiones,
Pues la evaluación inicial debe incluir un interrogatorio médico cuidadoso, examen físico integral y pruebas diagnósticas no invasivas. Se ha demostrado que las mujeres con cualquiera de estas enfermedades están predispuestas a cardiopatía durante el periodo posparto, lo que las coloca así en un riesgo más alto de complicaciones cardíacas en embarazos subsiguientes. Estas son mis fuentes bibliográficas y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.